Vamos a continuar con uno de los siguientes ponentes. Él nos va a hablar del protocolo de resonancia para el planeamiento quirúrgico de tumores cerebrales. Esta ponencia va a estar a cargo de Edwin Morales. Él es tecnólogo 3 de la Fundación Valle del Lili. Edwin Rolando Morales, tecnólogo en imágenes diagnósticas del área andina de la sede de Bogotá, con más de 10 años de experiencia en resonancia magnética, líder de tecnólogos de resonancia magnética en la Fundación Valle del Lili. Él nos va a presentar la ponencia. Posterior a eso tendremos 2 ponentes más y después tendremos la sesión de preguntas. Estamos abiertos en el chat para que nos coloquen las preguntas y poder enriquecer toda esta jornada que vamos llevando a cabo. Agradecerle a todos los que están conectados, nacional e internacionalmente. Somos más de 300 personas en este espacio de educación, en este espacio que la Fundación tiene como compromiso poder hacer y brindar un poco más del conocimiento y ayudar a todas las personas que tienen esta profesión o que están en esta área, en este ámbito, a mejorar todo su proceso. Edwin, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a dar paso a Edwin. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, un honor estar con ustedes compartiendo esta charla de protocolo de resonancia y planeamiento quirúrgico en tumores cerebrales. Esto nos hace una gran familia y compartir nuestro conocimiento de lo que hacemos en nuestra Fundación Valle del Lili. El objetivo de esta charla es que la neuronavegación es una herramienta que se ha convertido al día de hoy útil en el abordaje de los diferentes tumores, en este caso, y es nuestro principal reto, los tumores cerebrales. Ya sabemos que el cerebro es nuestra principal, donde están todas nuestras funciones principales. Entonces, el abordaje del cerebro requiere una estricta disciplina, minucia y planeación en la adquisición y en los estándares que hemos implementado a través del tiempo. Lo importante es que una imagen cumpla todos los estándares de calidad para que en el momento del abordaje de la neuronavegación sea un éxito, que este protocolo requiere una serie de requerimientos que han sido desarrollados a través del tiempo con todo un grupo interdisciplinario. A manera de historia les comento que nosotros iniciamos desde el 2017 y llevamos a lo largo de 8 años trabajando en todo este proceso. Ha sido bastante gratificante ver cómo se desarrolla al día de hoy y los retos y éxitos que hemos tenido. Vamos a hablar inicialmente de unas generalidades acerca de nuestro protocolo de neuronavegación. Vamos a hablar también de esa planificación que es tan importante en el momento de la adquisición, que hay un proceso durante, antes y después y un control de esta adquisición. Y también, como todo, tenemos unos registros los cuales hemos desarrollado a través de nuestra experiencia y en nuestros casos clínicos. Generalidades. Recordemos que anteriormente les mencionaba que esto ha ido evolucionando de manera significativa y los protocolos de neuronavegación apoyados en la tecnología es una guía para el cirujano durante la intervención en este caso de tumores cerebrales. Esto se ha apoyado en la tecnología a través de desarrollos de hardware que han permitido la neuronavegación en 3D en tiempo real. Es muy importante que durante este abordaje tenga una precisión de esas lesiones tumorales, planificando el procedimiento, siguiendo la trayectoria y siendo segura durante la cirugía, en el cual el resultado final está desarrollado en el paciente, porque es como el paciente, posterior a todo este proceso interdisciplinario, logra tener resultados eficientes. Les voy a comentar a lo largo de estos 8 años cómo era el antes. El antes, para muchos saben que nuestra base de las secuencias son las secuencias 2D, entonces estas secuencias son muy buenas en cuanto a resolución y adquisición y son imágenes preciosas, pero tienen unas limitaciones. Demoraban mucho tiempo en la adquisición, los pacientes permanecían mucho tiempo y a la vez, al no tener estos volúmenes, los cuales están basados para esta calidad de imágenes
en 3D, teníamos procesos de adquisición, porque al no tener estas imágenes de volumen nos tocaba crear un protocolo para el cual establecer una ruta que fuera la más idónea para nuestros pacientes. Actualmente, como les mencionaba anteriormente, nuestras imágenes de resonancia y los modelos de adquisición están en 3D. Entonces, esto ha facilitado que estas adquisiciones y esta mezcla de tecnologías, diría yo, y estas sinergias de tecnologías entre las imágenes de resonancia y los protocolos de neuronavegación en cirugía han hecho que se localice, se planifique y se siga la trayectoria segura durante la cirugía. Es muy importante que a través de este tiempo ha tenido una interacción importante de los médicos radiólogos que han estado a cargo, los neuroradiólogos, nosotros como tecnólogos desarrollando y realizando protocolos con indicaciones interdisciplinarias, también nuestro personal de enfermería que nos ayuda y nos apoya en el diario laboral, y como parte también importante nuestros ingenieros biomédicos, que con ellos hemos desarrollado los protocolos que próximamente les voy a ir demostrando. Entonces, como les dije anteriormente, es muy importante este trabajo interdisciplinario. Durante la elaboración de este protocolo es muy importante ese abordaje inicial en el cual nuestro paciente puede ser que llegue de forma ambulatoria o por urgencias. Generalmente son por urgencias pacientes que llegan, y en ese proceso de admisión de la parte médico-asistencial, el médico hace una evaluación exhaustiva de sus características, de su análisis clínico, de su conducta y de todo ese examen físico que debe realizarse, y posteriormente se viene el ordenamiento. Esa orden debe tener una justificación y un diagnóstico. Es muy importante durante esa evaluación previa del médico que hizo este abordaje del paciente en su clínica, en el cual haya logrado identificar la condición en la cual está este paciente siendo candidato a ser clasificado y estudiado interdisciplinariamente, cómo desde esa forma se crea el protocolo y alerta como un protocolo de neuronavegación. Esa es la primera instancia por parte del médico, donde la clínica, donde la evaluación, donde él decide si ordena una resonancia magnética de forma rutinaria o con un protocolo de neuronavegación. La palabra neuronavegación es clave para nuestra adquisición, para el desarrollo del protocolo que se lleva a cabo durante toda la adquisición. Entonces, digamos que esta va a ser la palabra que voy a estar repitiendo durante todo este proceso de exposición de nuestra charla. Al obtener estas imágenes, ya hizo el médico este proceso de ordenamiento, con lo cual dice que es un protocolo, coloquémoslo entre comillas, de tumor y seguimiento de neuronavegación. Ya viene la creación y desarrollo de nuestro protocolo que hemos adquirido y que hemos llevado a cabo durante todo este tiempo. Hay unos parámetros en los cuales hay que tener en cuenta. Digamos que la neuronavegación es una disciplina bastante interesante en el cual, como les dije anteriormente, trabaja con imágenes en volumen, pero esas imágenes en volumen en nuestra institución tenemos adquisiciones en tomografía y en resonancia magnética. Entonces, voy a colocar aquí unos tópicos importantes que deben cumplir para esa adquisición durante el examen, que son como los cortes continuos, que no se solapen, cortes axiales o helicoidales que no tengan ningún tipo de angulación, eso es clave. Las matrices que sean completamente cuadrados, el algoritmo que sea un algoritmo estándar para tejido, y también muy importante, como lo estamos viendo aquí en la imagen de referencia, es que esa imagen de adquisición tenga incluidas ciertas estructuras anatómicas. ¿Por qué es tan importante? Y esto es un énfasis que tienen que llevárselo a casa. Es porque esas áreas anatómicas son puntos de referencia. Si vamos del inicio, se tenían unos puntos de referencia determinados, por así decirlo, pero esto ha ido cambiando y la tecnología ha ayudado a que tengamos mucho más puntos de referencia.
pero digamos los estándares como son el paladar duro, la punta de la nariz, que es la parte más anterior de nuestro cerebro, la cual no debe quedar recortada, las orejas, la parte superior, el vértex, que no quede por fuera de esta adquisición, ¿sí? Son marcas de referencia artificiales, entonces son muy importantes tenerlas en cuenta. Sé que los escanógrafos tienen actualmente unos apoyacabezas, esos apoyacabezas cuando quedan muy en contacto con la superficie del tejido del paciente, nuestros ingenieros en el momento de hacer este abordaje y hacer este tipo de reconstrucciones que mostrar, es un poco difícil porque ellos trabajan sobre umbrales, sobre volúmenes en los cuales ellos tienen que quitar y dejar localizada la estructura anatómica lo más limpia posible para poder hacer el abordaje de la planeación en conjunto con el médico especialista, en este caso con nuestros neurocirujanos. También, como les mencionaba, hay unas indicaciones muy importantes que se deben tener para la resonancia magnética. Es también vital, como se mencionaba, como para la tomografía, que esos cortes sean axiales. Acá, como la resonancia magnética, también ya estamos haciendo volúmenes, que esos cortes estén entre 1 y 2 milímetros y que no sean intercalados. O sea, siempre vamos a adquirir cortes volumétricos con matrices cuadradas e igualmente que se incluyan las estructuras anatómicas que mencioné para la tomografía. No se permiten cortes oblicuos, tanto para la escanografía como para la resonancia, y ningún tipo de angulación, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y esto tenemos que llevarlo a casa como es el principio, porque podemos tener un ordenamiento correcto, pero si en el momento de la adquisición omitimos esta información, créanme que va a tener una significancia importante cuando estén abordando el paciente. Bueno, ya una vez comunicada este tipo de parámetros, aquí les traigo, por ejemplo, un caso bastante interesante. Si ustedes ven en esta adquisición, ustedes logran ver que la punta de la nariz no quedó incluida en todo ese field of view de la resonancia. La resonancia está preciosa y se logra ver la diferenciación de sustancia, pero ¿qué está pasando? Dijimos anteriormente que deben que tener unos parámetros y unas estructuras anatómicas que deben ser incluidas. Si lo vemos en el otro lado, ¿sí? Hay una inclusión de toda la anatomía y está cumpliendo con todo el requerimiento para el abordaje de planeación. Durante. Es importante, ya una vez estructurada una orden, saber qué parámetros tenemos que incluir en resonancia magnética, validar la seguridad. La seguridad de la resonancia es muy importante porque usted sabe que trabajamos actualmente con campos magnéticos de diferente índole. Y la seguridad del paciente, hay elementos en los cuales pueden estar relacionados directamente con el paciente o pueden ser externos. Ya las personas que trabajan en resonancia saben que hay elementos compatibles, elementos medianamente compatibles y elementos que no pueden ingresar. Entonces, es llevar filtro por filtro, paso a paso, esto que les estoy explicando y lo estoy dejando para ustedes para que lo tengan en cuenta en el momento del abordaje de la resonancia. Vamos a abordar un poco del protocolo como tal de tumores de neuronavegación y planeación, que es como nosotros lo hemos desarrollado a través de todo este tiempo con este grupo interdisciplinario. En resonancia magnética tenemos como tal volúmenes en los cuales anteriormente también se los mencioné, pero también tenemos secuencias en 2D. Tenemos una característica especial, que estas secuencias volumétricas son isotrópicas y a la vez las tenemos ponderadas en T1 y en T2, porque como ustedes saben hay características anatómicas y a la vez patológicas que son diferenciales en T1 y T2, y las personas que han logrado pues hacer esta inmersión saben que cada secuencia y cada tejido se comporta de forma diferente en el T1 y en el T2. Entonces, dependiendo del abordaje, la patología o la lesión, tenemos este tipo de adquisición. En el protocolo en neuronavegación de clonación de FBL tenemos los volumétricos y una secuencia muy importante que la estamos viendo, que es la secuencia de difusión multidireccional, que es la secuencia que utilizamos para hacer las tractografías, que también más adelante hablaremos un poco más en detalle en qué consiste. Entonces, volumétricos,
tractos, secuencias 2D, la perfusión, que es muy importante, que nos hablaba el ingeniero David anteriormente, para ver y visualizar todo este tipo de clasificaciones de neoplasias, y a la vez las secuencias posterior con medio de contraste. Nosotros, dependiendo la clasificación de estos pacientes y los hallazgos clínicos y patológicos cerebrales, se decide y se va escalando cómo este paciente va a hacer el abordaje. Entonces, inicialmente tenemos el protocolo de tumores de neuronavegación. Y a la vez, dependiendo del tipo de patología, tenemos las resonancias funcionales, que es otro aspecto y otro tópico diferente de la adquisición. Y también tenemos un protocolo de control, que es a las 24 horas, que cada protocolo, cada paso tiene una importancia y una relevancia muy importante. Vamos a hablar inicialmente del DTI o en la secuencia de difusión de 20 direcciones. El DTI es un modelo matemático, es, digamos, y lo voy a colocar en un lenguaje muy sencillo, observen un vaso de agua. Un vaso de agua en el cual está totalmente estático, ese movimiento está en equilibrio, por así decirlo. Pero cuando ese movimiento, ese vaso, yo lo muevo, va a tener un movimiento diferente. Entonces, ese movimiento cuando está totalmente quieto se va a decir que es una isotropía. Es cuando las moléculas de agua, la difusión es uniforme en cualquier dirección. Aquí lo estamos viendo de una manera un poco más gráfica. Y la anisotropía es cuando esa difusión no es uniforme y va en todas las direcciones. Al medir el grado de dirección de la anisotropía, el agua de cada voxel del cerebro puede interferir en la orientación, en la integridad y las estructuras microscópicas dentro de ese voxel. Particularmente son haces o fibras nerviosas. Digamos que los axones juegan un papel muy importante porque tienen un gran componente de materia blanca, que es la cual va a ser registrada y posteriormente vamos a tener estas imágenes preciosas que nos va a mostrar cómo esos axones en esa interacción del campo magnético van a quedar mapeados. Entonces, ahora vamos a hablar de otra parte muy importante que les decía, que es la resonancia funcional. En esta parte de la resonancia funcional, nosotros en nuestras actividades diarias siempre va a tener una interacción importante neuronal y cerebral. Todas las actividades que ejecutamos, nuestros ejercicios, nuestros movimientos, eso va a ser fisiológico, ¿cierto? Pero también eso va a tener una gran incidencia en ese comportamiento neuronal, ¿sí? En el cual se requiere también que esos axones requieran un oxígeno, el cual es transportado mediante esa hemodinamia, ¿sí? Esa hemoglobina en forma de oxihemoglobina, al liberar oxígeno, se produce la desoxihemoglobina. La desoxihemoglobina, al entrar en el campo magnético, ustedes saben que todo lo que sea paramagnético va a traer una señal. Entonces, de eso se comporta la desoxihemoglobina. A comportarse como un agente paramagnético, nos va a tener un registro. Y si volvemos y recapitulamos eso, entonces cada fisiología, cada acción que tengamos, por así expresarlo en forma más castiza, el movimiento de una mano, el leer, el ver, ¿sí? Nuestro cerebro está trabajando a nivel neuronal, hemodinámico, y a la vez, al tener ese movimiento, ese modelo hemodinámico va a ser registrado y mapeado mediante una resonancia funcional. Entonces, ese es como el diagrama, que es un poco más sencillo, que quise traerlo para todos ustedes para que fuera mucho más práctico. Ahora vamos a decir, bueno, ya sabemos cómo funciona, cómo se comporta, cómo se mapea, pero ¿cómo voy a evaluar ese proceso fisiológico? ¿Qué actividad esté relacionada y cuáles son los cambios hemodinámicos? Entonces ahí venimos en un programa en el cual vamos de la mano de nuestros ingenieros, en este caso nuestros ingenieros biomédicos, en los cuales desarrollan unos paradigmas, que son tareas en las cuales yo voy a ejecutar en el momento de la adquisición y van a ser mapeadas con mi imagen funcional, ¿sí? Entonces es una tarea bastante importante y que debe plantearse, porque esto no es... Ustedes saben que la resonancia funcional tiene una activación
y un reposo. Entonces es sumar todas estas características de nuestra resonancia funcional y diseñar nuestro paradigma. Digamos que actualmente en nuestra institución tenemos el desarrollo de diseño por bloques, donde ya una activación, un reposo, una activación, un reposo. Hay muchas más diseños que pueden ser planteados. Digamos que la resonancia funcional, si ustedes validan en literatura, ha ido trascendiendo. Hay diseños de eventos relacionados, hay diseños por mixto, que estos diseños han sido implementados en protocolos de investigación, en psiquiatría. Recuerden que el cerebro, mediante sus diferentes actividades y funciones, uno puede activar, mapearlas, perdón, de acuerdo a esos cambios de sangre en el cerebro y cómo pueden ser registrados. ¿Cómo se hace? Volvemos a este punto de partida en el cual antes de la resonancia magnética requiere un proceso bastante minucioso en el cual hay que valorar a la persona, porque en ese diseño de bloques fue un diseño que se ajustó a nuestra población. Cada país, cada población debe ajustar sus protocolos. En este caso, nuestro protocolo funcional fue ajustado a nuestra población, a nuestra idiosincrasia, hasta a nuestro nivel social y cultural que actualmente tenemos en nuestro índice poblacional. Entonces, vean que este es un trabajo que no es desarrollar un paradigma, no es crear una tarea que no cumpla los requerimientos, sino que va más allá. Igual, en esta parte de la valoración de la persona, se tiene en cuenta su escolaridad, perdón, también si es diestro o es zurdo, si para leer necesita algún tipo de ayuda, gafas, porque como ustedes saben, vamos a entrar a un campo magnético y si una persona vamos a ejecutarle alguna tarea visual, esta persona tendría ciertas restricciones. Entonces hay que mirar cómo nosotros logramos individualizar cada paciente, y esto también es muy importante. Nosotros individualizamos cada paciente, lo comentamos con el médico radiólogo, con nuestro especialista, nuestro ingeniero biomédico, y ellos deciden qué tarea, porque dependiendo en qué sitio, en qué región esté la lesión, así mismo se premian las tareas. Las tareas no son genéricas, hay unas que sí se llevan por defecto, pero otras hay que individualizarlos. Igual es muy importante tener en cuenta la seguridad de la resonancia con los objetos compatibles, no compatibles o los que definitivamente no pueden ingresar al campo magnético. Hay unas indicaciones previas que quiero generalizarlas y que se deben tener en cuenta, que es ese abordaje personal en el cual antes de ingresarlo a la ejecución en el campo magnético se deben tener en cuenta y que son muy importantes. Hay que tener una charla empática con el paciente, explicarle qué tareas se les va a desarrollar y mirar su capacidad, si el paciente las entiende o no las entiende. Sí, esto toma su tiempo y nosotros lo hemos desarrollado a través de este tiempo y ha sido bastante interesante porque cada persona, según su condición, su estudio, requiere un tiempo y una dedicación especial. Hay que tener también esa empatía con el paciente, el saber llegarle, el saber comunicarle y decirle que él nos ha entendido y a la vez que esa información sea totalmente clara y que él pueda ejecutar durante la adquisición las tareas que fueron diseñadas. Es importante también tener en cuenta que como es una imagen en la cual vamos a mapear actividad cerebral, hay unas restricciones. Digamos que todo lo que entra a nuestro organismo es procesado por nuestro torrente sanguíneo y a la vez va al cerebro. Entonces la cafeína, los medicamentos, los licores, porque eso puede activar la sinapsis neuronal. ¿Sí? Entonces ya hemos hablado entonces de varios aspectos que debemos tenerlos en cuenta. Ahora, durante la adquisición, ya en el momento de abordar el paciente, ingresar al campo magnético, todo este equipo interdisciplinario, radiólogos, tecnólogos, enfermeros y biomédicos, ya está en el proceso de preparación y posicionamiento y de la adquisición, cumpliendo todos los requerimientos antes mencionados, en los cuales les dije que eran muy importantes tenerlos en cuenta, y adicional, las coberturas, en las cuales deben ser desde el vértice hasta el agujero magno y deben ser totalmente sin angulación, 0 grados. Durante nuestros equipos o para realizar funcional,
está estipulado en 1.5, 3 y hasta 7 Teslas, donde hacen estudios de investigación. Nosotros actualmente el equipo, por costos, por logística, porque si van a desarrollar una tarea o van a planear, tienen que empezar en todos los paradigmas en los cuales van a diseñar. Nosotros tenemos un equipo en el cual está dotado de toda la parte logística para poder desarrollar nuestras actividades, que es 1.5, un Avanto, parámetros de TR, ¿sí?, que deben de ser estandarizados de acuerdo a nuestro modelo que hemos creado, porque no debe sobrepasar, los tiempos en TR y en TE, porque no estaría de forma sincrónica con el modelo planteado. También los cortes en los cuales la matriz, el filo view, el filo view que esté alrededor de 222, eso es de acuerdo al tamaño de la cabeza del paciente, y matriz totalmente cuadrada, cortes de 3 a 5. Ya durante la adquisición es importantísimo, y esto regla de oro también, estar muy pendientes de esa información la cual se ha logrado transmitir en un momento se esté desarrollando adecuadamente, ¿sí? El ingeniero biomédico y todo el grupo está pendiente en el momento de la adquisición, activar el visor y validar en tiempo real si el paciente está siendo adherente o no a la actividad o la tarea que se desarrolló. Aquí tenemos dos imágenes en las cuales ustedes, si logran ver, ahí esos píxeles amarillos que se están viendo se ven en una parte de forma un poco más uniforme y en la otra se ven como amontonados, se ven un poco difusos. Eso quiere decir que el paciente está teniendo cierto movimiento por algún motivo, porque acuérdense que no son pacientes que vienen por una condición clínica, vienen por un diagnóstico, entonces no van a desarrollar las tareas o llegan momentos en los cuales se cansan. Entonces nosotros hemos logrado clasificar en cada tiempo cómo se realiza cada estudio. Usualmente a veces cuando mandan resonancias funcionales hacemos una parte en determinado tiempo, porque hacer todos estos estudios se requiere su tiempo, su dedicación y una ejecución adecuada para un resultado óptimo. ¿Sí? El después ya hemos tenido un buen ordenamiento, hemos validado bien la seguridad, el paciente fue adherente a la adquisición, se lograron tomar bien los paradigmas. Ya viene un papel muy importante nuestro ingeniero biomédico, el cual hace un postprocesamiento. Durante la adquisición se hacen mapas de corrección o ajustes de campo en el cual van a ayudarnos a corregir ese ruido, a corregir esas distorsiones o a esas interfaces. Recuerden que la resonancia magnética es muy susceptible a cualquier cambio de densidad que haya, ya sea esa interfaz de hueso, aire, entonces se debe tener en cuenta, y la corrección del movimiento. Ya ellos tienen esos modelos lineales generales, que son análisis estadísticos de voxeles, en los cuales miden cuáles están arriba, cuáles están abajo, y validan dónde hay esa validación o activación o punto predominante. También están análisis de componentes independientes, que es el cual selecciona cuál es la activación que tienen en diferentes partes, pero hay un punto en común o similar. Les hablaba también de este protocolo muy interesante. Ya vimos ese abordaje antes, durante, que es la adquisición de las imágenes funcionales o las imágenes también de tractografía, pero también nosotros tenemos como protocolo en toda esta ruta una tercera parte, que es el protocolo de control de 24 horas. En este protocolo de control, ¿qué se quiere validar? Uno, tener las mismas secuencias que se adquirieron inicialmente, las secuencias volumétricas T1 y T2, la difusión y el contraste. Aquí no hacemos perfusión porque como es una lesión que acaba de ser intervenida, entonces digamos que en nuestra práctica hemos visto que, y por la parte de los médicos radiólogos, no hay necesidad, además que se requería también un caudal interesante de inyección y un volumen de medio de contraste a cierta velocidad. Pero con estas secuencias, ellos han logrado llevar el control de estos pacientes y ver qué realce tiene este paciente, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a mostrar, mire, un caso nuestro en el cual el paciente ingresa, hacemos nuestro protocolo de neuronavegación, pero ven esa lesión extensa que está ocupando casi un lado de un hemisferio y a la vez tiene edema, cambios de densidad, y si ustedes miran las imágenes de tractografía, ven que se están desplazando esas fibras hacia un lado. Entonces, este caso
tenía que ir a una segunda etapa, ver esa lesión tan grande, qué afección va a tener en nuestras áreas elocuentes. Recuerde que las áreas elocuentes son las áreas de nuestra función, de nuestro diario vivir. ¿Y por qué son tan importantes? Porque imagínense ustedes si un artista que tenga una lesión cerebral posteriormente no puede desarrollar, lograr el tocar el piano, el violín, el lograr inspirarse, escribir. Entonces hay que llevarlo a otra etapa y para eso es la tecnología y ha sido bien aprovechada a este momento. Entonces lograr mapear qué áreas se tratan de minimizar y no logran ser interrumpidas durante la adquisición. Aquí podemos ver entonces esos cambios postquirúrgicos en los cuales les hablaba, en el cual se valida básicamente esos realces sospechosos de lesión tumoral. Ya sé que estamos con el tiempo y esto es bastante interesante. Aquí les traigo unas imágenes de una recesión de tumor intraaxial derecho donde ven los tracto corticoespinal y el tracto del cuerpo calloso, perdón. Aquí también les muestro un video rápidamente. Bueno, les iba a mostrar, no funcionó, pero ya lo vamos a mostrar más adelante y los dejo acompañados. Muchas gracias de nuestro ingeniero especialista clínico en neurocirugía que tomó un tiempo para nosotros, muy corto para que él, que maneja diario estas imágenes. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Queríamos mostrarles el otro lado, los usuarios de sus imágenes. Realmente nosotros somos quienes podemos usar bien o sufrimos cuando no están. Un poco de la historia, anteriormente planeábamos sobre las imágenes en acetatos, como está la imagen izquierda, pero en el del centro lo que hacemos hoy en día en la planeación, dentro del quirófano con los mapas, las imágenes que obtenemos de parte de los tecnólogos y cómo lo utilizamos intraoperatoriamente. Entonces, un poquitico de historia aquí rápida. Tenemos, en este caso, este es un modelo que tiene ahí una resonancia volumétrica y cómo nuestro modelo podemos nosotros navegarlo es dándole un plano cartesiano tridimensional. Eso es lo que hacemos nosotros en la navegación. Entonces, tenemos como tal la anatomía mediante la fijación del paciente a un cabezal colocando en una referenciación tanto de espacial junto con un pointer, un tracer que tenemos aquí y haciendo un rastreo infrarrojo podemos darnos cuenta de la punta del instrumento donde se encuentran en los mapas como tal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo ya en cirugía podemos utilizar los mapas que ustedes nos compartieron y aquí les queremos mostrar cómo a partir de unas imágenes de DTI tomadas acá en la fundación hicimos la reconstrucción. Ahí vemos pues la secuencia de DTI que no nos da mayor información, pero pues mediante algoritmos podemos hacer la reconstrucción de los mapas que codifican las direcciones y posteriormente de tener esos DTI representados, hacemos la reconstrucción de los tractos que son de interés para la lesión como tal. Aquí vamos a mostrarles el tracto corticoespinal izquierdo y derecho y ver cómo esas imágenes que ustedes lograron tomar de esa anatomía son muy valiosas y muy claves para la recesión de lesiones cerebrales porque les dan límites visuales a los neurocirujanos pues para proteger esas zonas elocuentes si así lo permite, ¿no? Si así lo permite la cirugía como tal. Entonces, si ven cómo se puede todo reconstruir, así se ve en un quirófano hoy en día a partir de las imágenes anatómicas y la reconstrucción tractográfica como tal. Esto es, pues ya son casos reales que se han realizado por acá. Entonces, aquí los dejo con Edwin. Gracias. Gracias, John. Y yo sé que estamos en el tiempo que vale oro aquí, pero las conclusiones finales es, uno, no olvidarse ese ser que viene para nuestro estudio, que debe ser una atención integral, centrada, individualizada y a la vez humanizada. Tener imágenes de calidad para una neuronavegación exitosa y una validación continua en cada fase de la cual las mencioné que el resultado final infiere bastante. Entonces, eso de aquí en adelante creo que ustedes van a familiarizarse con la palabra neuronavegación porque la neuronavegación va a abarcar mucho más áreas anatómicas en las cuales ustedes y todo el equipo interdisciplinario va a estar afrontando a nuevos retos. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos, por hacer parte de esta
familia y a la vez también acercarnos a ustedes a divulgar este tipo de información que es muy bonita y que hemos desarrollado a través del tiempo. Muchísimas gracias, Edwin, por esta presentación tan completa. Muchísimas gracias al invitado que nos ayudó a entender un poco más toda esta parte.